Nos encontramos en la afuera de la cárcel de Temuco. Yo creo que primera visita que ha tenido al Peñi después de su huelga de hambre, al Peñi Mijael Carbone. Nos convocamos acá como comunidad, más que nada para fortalecer a nuestro Peñi, a darle mucho Nehuen, fortalecerlo espiritualmente para que él tenga la fuerza como para soportar estos momentos difíciles que él está sufriendo en este proceso. Nos hemos convocado como comunidad, familiares, huerquenes y lonco nos hacemos presentes allá para demostrarle al Peñi el apoyo para que él pueda tener ese Nehuen al interior de esta cárcel. Bueno, como comunidad Temucuicui hemos vivido muchos procesos durante todo este tiempo, donde tanto como en la cárcel de aquí de Temuco como en la de Angol, tenemos Peñi con persecución de diferente tipo de acusaciones y siempre como comunidad mantenemos esta unidad, llamado a la unidad, acompañar a nuestra gente, nunca dejarlo solo. Y creo que esto demuestra en el día de hoy la convocatoria. Hemos visitado a nuestro Peñi, hemos logrado ingresar varias personas adentro como para saludarlo y darle esa fuerza que él necesita en este momento. Los procesos que se vienen siempre van a ser complejos. Hay una persecución, un ensañamiento hacia nuestra gente y Mijael, yo creo que el Peñi Mijael no ha sido la excepción. Hay fiscales que son anti-mapuche, que siempre van a querer perseguir y condenar a nuestra gente. Pero nosotros estamos preparados para eso, nunca vamos a dejar a nuestra gente solo, abandonado y viene en proceso. Ayer él tuvo una audiencia donde nuevamente él se le niega la revisión de medida cautelar que se está solicitando. Así que confiado que nosotros vamos a demostrar la inocencia del Peñi, se va a demostrar y lo vamos a tener de vuelta en nuestra comunidad. Eso sería.